Y nos habíamos quedado en el versículo 8, pero vamos a comenzar del versículo 5 al 7, por favor. El versículo 5 al 7 nos dice Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como decíamos en la clase anterior, en este libro de Judas, que solamente tiene 25 versículos, es uno de los, es la antesala del libro de Apocalipsis. Y el Señor ha querido que esté ahí y también, fundamentalmente, por la forma tan clara y precisa que manifiesta Judas en cuanto en este libro. Es directo y es claro en cuanto a lo que se tiene que tratar, y si nosotros hemos podido escuchar la semana pasada lo que está sucediendo actualmente, es exactamente lo que Judas y Pedro y Pablo manifestaron hace 2000 años, 2020 años. Las situaciones que se están dando en este momento en el mundo, y en el mundo también en la parte cristiana o la parte de creyentes, se manifestó hace 2000 años. Y como decía en el versículo del 5 al 9, dice: Judas nos recuerda que el Señor Jesús es Dios. Porque si nosotros, como hemos leído, más quiero recordar, ya que una vez no habéis sabido que el Señor, y el Señor es Dios. Él dice, salvó, nos hace recordar que Él salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Pero dice que había un grupo que no creía, que se puso rebelde contra Moisés, y el pueblo exigía cosas y Dios concedía en su misericordia. Pedían carne, les dio carne. Pedían agua, les dio agua. Y es así como Coré se rebeló contra Moisés y contra Dios. Y la historia nos dice que Coré, su familia, en los 250, más sus seguidores, todos fueron muertos. Y eso, como referencia, ustedes pueden verlo en el libro de Números, capítulo 16, del 19 al 35. No lo voy a leer porque si no, no nos daría el tiempo. Luego también manifiesta sobre los ángeles caídos. Los ángeles caídos también tuvieron una acción de arrogancia y de que ellos querían ser tan igual como Dios. Y justamente Luzbel fue uno de los que dirigía esto y fue echado de los cielos con todos sus huestes celestiales. Pero les dio, dice, los guarda para juicio y muerte eterna. Y a nosotros nos guarda para vida eterna, eso sí, si creemos. Manifiesta también en el versículo 7 Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas.
así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todos conocemos esa lectura de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que fue destruida. ¿Por qué? Por su libertinaje. La libertad que le dio Dios lo convirtieron en libertinaje. Lo más triste que fue un libertinaje sexual, ¿no? Y dice hasta contra natura, porque se casaban, o sea, se unían entre hombres, se unían entre mujeres, y también se practicaba la sodomía. Era la depravación y justamente quiso liberar a Lot y su familia, que fueron los únicos que salieron. Así Judas afirma la autoridad de Jesús como el Señor. Ahora, habíamos quedado en que íbamos a ver las características de aquellos falsos maestros o de los impíos. Y ahí quisiera hacer una aclaración. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer el libro, el segundo libro de Pedro, y también vemos la comparación con el libro de Juan, de Judas, también vemos casi mucha similitud. Se manifiesta de que posiblemente este libro fue escrito después que la de Pedro. Dice, si vamos al versículo 8, dice, descripción de los falsos maestros o de los impíos. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores, como ya habíamos visto en el caso de Coré y en el caso de los ángeles caídos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En muchas oportunidades he escuchado de que cuando reprenden, cuando hacen oraciones y reprenden, a veces sobrepasan de palabras y eso no es bueno. Y en la parte de hechicería, manifestaba la vez pasada un predicador que los insultaban y usaban lenguajes inapropiados. Pero acá concretamente nos está dando el ejemplo cómo reprender al demonio, que dice, el Señor te reprenda. En el nombre de Cristo. Nada más. No tenemos que usar lenguajes tan fuertes como muchas veces hemos escuchado. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si nosotros recordamos cuál fue la situación de Caín y Abel, Caín fue el primer homicida que hubo acá en el mundo. Y fue justamente por una situación de desagrado. Dios no vio con agrado sus ofrendas que Caín estaba dando. Porque como referencia tenemos que para poder cubrir el pecado, Jehová tuvo que sacrificar un animal y ponerle las pieles a sus padres. Desde ese momento se supone que Adán explicó que ellos fueron cubiertos por medio de la sangre. Y esto inicia, de ahí inicia que
La sangre será la que limpia o cubre. Inicialmente cubría el pecado, pero después vino nuestro Señor Jesucristo a limpiarnos de todo pecado. Entonces, dice que contamina la carne. Contamina la carne, como ejemplo, puso a Sodoma y Gomorra por su inmoralidad. ¿Qué pasó con ellos? Fueron destruidos. No tuvieron la pureza de la carne, sino al contrario, se contaminaron. Y ya esto es desde la época de Noé. Quedaron rezados. Entonces, ahí vemos cómo es que también acá en este libro de Judas se manifiesta. Rechazan a la autoridad. Como hemos visto hace un momento, se habla de los ángeles caídos, que rechazaron la autoridad y querían ser como Dios. De igual manera, vemos en la situación que blasfemaron las potestades. Se refiere al pueblo de Israel, que no estaba contento con Dios y blasfemaron deseando que tenían que volver a Egipto. Habiendo visto todos los prodigios que había hecho Jehová para poderlos liberar del pueblo de Egipto, ellos todavía eran incrédulos y blasfemaban contra Dios, porque le decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque ahí teníamos carne y podíamos vivir más tranquilos. Tú nos has traído a muerte. Y es así como se da inicio a estas características de aquellos falsos maestros o falsos impíos, o los impíos. Las personas, dice, las personas que pervierten y blasfeman contra las autoridades superiores o potestades son aquellas personas que buscan su propio deleite, saciar sus propios vientres y sus concupiscencias. Son esas personas que sigilosamente comienzan a trabajar y eso en la vida cotidiana se ve. Esas personas que muchas veces se acercan de buena voluntad, como dice, con piel de ovejas, pero son lobos rapaces, llegan a ser de amistad y comienzan a ver, y comienzan mañana más tarde, de repente están hablando mal de ti. En el versículo del 9 al 11 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Luego, en el versículo 12, nos dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan y mismos, nubes sin agua, son como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. También hace una comparación que dice que son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. También hace una comparación como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y vemos que nosotros, si nosotros analizamos cada uno de estas características, vemos que son manchas, dice, que no vienen a edificar, sino y que vienen a satisfacer sus deseos. Y
y no vienen a edificar el cuerpo, porque agarran la gracia como excusa, como habíamos manifestado la semana pasada. Buscaban usaban la excusa de la gracia para pecar, sino que llegan no solo para satisfacer sus deseos, sino para dividir, hablan y tergiversan las escrituras, hablan al oído de aquellos que pueden obtener una ganancia, unos murmuran, otros dividen, son arrogantes, son tan altivos que van a negar a Jesús su soberanía. Estas manchas, muchas veces, dice que la semana pasada decía que se infiltraban dentro de la iglesia. Podían estar compartiendo la Santa Cena conjuntamente con todos los hermanos, pero que en su corazón llevaban maldad. También en algunas ocasiones, posiblemente, y eso también sucede ahora, puedes invitar a una persona que está en la iglesia y que no sabes qué es lo que está en su corazón y comienza a trabajar y quiere dividir. Muchas veces se comienza con esas murmuraciones, ¿no? O con palabras que no llevan al caso de hacer una observación a alguna acción o alguna actividad que se haga. ¿Y para qué si simplemente no tiene razón de decirse, pero se dice y muchas veces hay una intención por debajo? Escuchaba hace tiempo sobre lo que eran manchas, y manchas en sí, en el concepto de aquellos tiempos, manchas eran piedras escondidas. Y en ese entonces, cuando los navegantes no habían radares, entonces esas piedras escondidas o arrecifes que habían malograban el barco y lo hundían. Y ese es el ejemplo que dan, que dice que son como manchas, que pueden ir socavándote poco a poco tu fe, lo que tú crees en la salvación, lo que tú crees en Cristo. Entonces, lograr dividir, no solamente separar, sino dividir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso hemos visto mucho en estos tiempos. También la arrogancia, no solamente de aquel falso maestro, vemos que comienza a llenarse de fama y ya no dan la gloria y honra a Cristo ni a Dios, sino que ellos quieren ser los que son la figura, a los que deben honrarles. Hace poco se hablaba mucho de uno de ellos, que no solamente es uno, sino hay muchos. Y eso está escrito y se está cumpliendo, ¿no? Entonces yo les exhorto a que puedan leer el libro el primer y segundo libro de Pedro, también compararlo con lo de Judas y Santiago, que ya lo hemos visto, y Pablo, que también manifiesta sobre estas circunstancias que se daban de la apostasía y de los falsos maestros. Son tan altivos que van a negar a Jesús, dice. Llega un momento en que ellos se ponen a tal nivel de que la figura estelar son ellos, no es Cristo en pleno servicio. Judas manifestó que Jesús sacó de su pueblo, destruyó Sodoma y Gomorra y preserva a los ángeles caídos para el juicio final.
Y esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. En los versículos 2 y 13 dice que también estos están ocultos en los ágapes. Esto se refiere que en nuestras comidas en las casas son invitados, como ya manifesté. Y lo describe Pedro. Vamos a ir para que ustedes vean cómo es la similitud en Pedro 3, del 1 al 4. Es segunda de Pedro 3. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Esto es lo que van a manifestar, lo que se manifiesta. Y esto muchas veces nos llega a hacer esas preguntas, ¿no? Desde la época de Pedro, de Pablo, nos decían que ya se venían los tiempos finales. Nunca va a llegar, así que yo no creo. Y comienzan estos falsos maestros, comenzaban a dar esas partes tan importantes para ellos, pero para socavar la fe fundamentalmente de cada uno de los que los escuchaba. Y dice que son como nubes sin agua. Se refiere al engaño para conseguir lo que ellos quieren. Cuando nosotros manifestamos nubes sin agua, imagínense ustedes que están en un lugar muy seco, árido o en un desierto, y que tenemos la esperanza de ver una pequeña nube o algunas nubes que se acercan, y siempre nos alegramos porque dice: uy, ya viene la lluvia. Pero como viene, pasa y se va. Porque también la palabra de Judas nos dice que son como nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Entonces hay una frustración tremenda para nosotros, porque pensábamos que iba a llover y no llovió. Y es algo así. Cuando nosotros seguimos a esas personas, cuando le damos oído a esas personas, son como esas nubes sin agua, porque no tienen nada de contenido. Y nosotros estamos esperanzados en las palabras que ellos nos están diciendo, pero que en la realidad no tienen nada. Y solamente van a pasar. Pasan, vienen, hacen el daño y se van. Vamos a ir a Efesios 4:4. Efesios 4:4. Perdón, Efesios 4:14. Nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina. No, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos hace esa advertencia, Judas, que no tenemos que ver, que no debemos ser como aquellas, poner las esperanzas a esas nubes sin agua. Es que muchas veces nosotros somos aquellos que nos da escozor en el oído por escuchar otras cosas. Y le damos como verdadero porque simplemente no tenemos conocimiento de la palabra. Porque si nosotros estuviéramos escudriñando la palabra, conociendo más la palabra, difícilmente nos van a engañar y podemos decirle, discúlpame, esto no es así. Pero como nosotros no damos tiempo a conocer la palabra, y eso es lo que sucedía también, y esa es la exhortación que hace Judas, hay que arraigarnos nuestra fe, conociendo lo que nos dicen los apóstoles y también los profetas de aquellos tiempos. En aquellos tiempos solamente tenían los libros de los profetas. Ahora, doble nosotros de los profetas y también de los apóstoles. Y eso nos va a servir como mayor arraigo para defender nuestra fe. Ese comezón del oír, tengan cuidado. Ahora mucho más con el Internet. Muchas veces escuchamos y damos algunas prédicas o algunos estudios y lo damos como valederos. Pero si no conocemos la palabra, es así. Lo damos como valederos y podemos perjudicar no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. También manifiesta que dice que son árboles de otoño. Y justamente aquí en Estados Unidos estamos ya estamos en casi en invierno y el otoño ha sido retrasado. Y si nosotros apreciamos un árbol de otoño, ¿qué vemos? Es un árbol sin hojas, sin frutos, y no dan sombra. Eso es lo que dicen. O sea, vamos a seguir a un árbol de otoño. No tiene nada. No hay frutos. No me da ni siquiera sombra. ¿No? Y ese dice, es fundamentalmente que nos da a referir la inutilidad de estos mismos. Vamos a Hechos 13, del 9 al 10. Entonces, Saulo, dice, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por ningún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera en la mano. Esto ¿se acuerdan ustedes sobre cuando estaban ahí? Dice, y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Verjesús. Y este comenzó a atormentar a Pablo. Y simplemente directo fue Pablo a él. Entonces, aquellos árboles otoñales que no son útiles, dices que son útiles para enseñar, pero tampoco eran ni siquiera útiles para enseñar. Su falta de conocimiento de la palabra y no tienen el espíritu. Son como árboles de otoño tardío que no sirven para edificación, pero no porque no han nacido de nuevo.
Muchas veces nosotros creemos que también hemos recibido y hemos nacido de nuevo. Tenemos que ratificarnos si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque muchas veces nuestra conducta no es la adecuada. Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos, cumplimos con las cosas, pero que en sí muchas veces nosotros estamos haciendo otras que no refleja lo que dice la palabra. Como siempre digo, no es cuestión de ponerse el cliché de cristiano y ya simplemente yo ya soy cristiano, sino de que tengo que conocer y que trasluzca la palabra que yo conozco en mis hechos y mis actos. Dice, 2 veces muertos, porque dice, aquel que se bautiza muere una vez y aquel que no es creyente, no recibe a Cristo, muere 2 veces. Primeramente, muerte física y luego muerte espiritual. El que se bautiza y es creyente, cree en Jesús, muere una sola vez y tiene una vida eterna. Cuando habla también de las olas embravecidas del mar, se refiere a una vida desenfrenada que lleva a convertir la lascivia y lo peor, que la gracia de nuestro Señor actúa como forma desenfrenada para satisfacer los deseos. Y en este caso se refería a Sodoma y Gomorra, que los deseos sexuales, sus ambiciones personales, teniendo gran inmoralidad. Y cuando habla también de las olas inmensas, de las olas bravas, también ustedes cuando han estado en el mar ven que las olas tienen espuma y esa espuma llega y se apaga, se termina, se aplasta. Muchas veces yo digo, he visto a muchas personas que reciben a Cristo, están ahí, están impetuosos un tiempo y después van poco a poco disminuyendo su actividad, ya no cumplen, no siguen conociendo la palabra, se van distanciando. Y yo digo, hay veces tenemos personas que son como el Alka-Seltzer o como una pastilla efervescente, que se le pone en el vaso y comienza a salir espuma hasta que se terminó la efervescencia y ya no hay más espuma. No hay que ser como el Alka-Seltzer o como cualquier otro efervescente, sino mantenernos siempre. Mantenernos en la palabra, mantenernos en el conocimiento, tener la oración constante, intercesión. Y es así como se mantiene uno en su fe. Y es así también como te da ganas de conocer cada día la palabra. Dice, la palabra es como la miel. La tomas y cada vez más quieres. También nos habla de aquellas estrellas erráticas, ¿no? Si vamos nuevamente a Judas, en el versículo 14, dice, no, en el versículo 13, cuáles están reservadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. De eso también procede. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué entiendo por estrellas errantes? Yo conozco muchas estrellas y muchas constelaciones que nunca se mueven, o sea, siempre están fijas. Siempre la vas a encontrar. La Cruz del Sur, Orión,
Escorpión, la Osa Mayor, las Tres Marías, tú exactamente las puedes ubicar. Pero una estrella errática tendría que ser como un aerolito, que tú ves esa estrella que brilla, que brilla, que brilla, y llega un momento en que ¡pum!, desapareció. Eso es lo que nos quiere decir Judas, hablando de los ángeles caídos, aquellos que muchos tenían luminarias y todo, tenían toda la belleza, pero que se envanecieron y quisieron ser como Dios. Y estos eran como aerolitos que comenzaron a brillar, pero llegó un momento en que ya pensaban que iban a mantenerse hasta que comenzó a acabarse y terminaron en la oscuridad. Y eso nunca lo ves. Imagínense si ustedes fueran el capitán de un barco y se fijan en aquella estrella fugaz y dicen, bueno, vamos a seguir a esa estrella fugaz. Y siguen su barco con esa estrella fugaz. Llega un momento en que ya no la encuentran y están fuera de rumbo. Fuera de rumbo. No hay que seguir aquellos falsos profetas. Hay que insistir nuevamente en lo que es el conocimiento de la palabra. Porque muchas veces ese comenzón de las cosas que quisiéramos escuchar, las cosas que nos agradan escuchar. Me siento reconfortado, escucho la prédica, bacán, salgo contento, pero no me llenó espiritualmente, sino me llenó las cosas que yo deseo escuchar. Y eso se ha popularizado mucho en las megas iglesias. Y lamento mucho decirlo, ¿no? Muchas veces es puro lujo, pura música, puro estruendo. Y vemos que la estrella estelar es el predicador, ¿no? Lo enfocan ahí como estar en el teatro. Pero muchas veces dan una falsa doctrina. Ahora último se ha dado mucho sobre la doctrina de la prosperidad. Y hay libros de las prédicas de estos líderes. Y mucha gente ciegamente continúa ahí. Es bueno que si ustedes tienen algún libro que hayan comprado, analícenlo bien. Analícenlo. Pero teniendo conocimiento de la palabra. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es una falsa doctrina. Que es una doctrina que no conlleva nada. Que fue creada por la necesidad de agradar el oído de las personas que van a escucharlos. Si continuamos en el versículo 14, dice, esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, anoten eso, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Wow. Si vemos nuestro contexto,
podemos nosotros ir sabiendo quién es quién. Y acá también nos menciona Enoc. Judas dice, en las Santas Escrituras nos dice que en el libro de Enoc, siendo un libro apócrifo, sea un libro no siendo un libro de inspiración divina, el cual debemos leer. Judas no dice eso, solo hace referencia que Jesús vendrá. Es una de las profecías. Enoc está considerado como un hombre de la fe. En Hechos, en Hebreos, está nombrado como un hombre de fe. Enoc fue arraigado y llevado a la presencia del Señor. Porque en aquellos tiempos fue un hombre que estaba con el Señor. Pero que también manifiesta la palabra en el versículo 5, también nos dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y es eso, Jesús tiene toda la autoridad. Dios tiene la autoridad. Y su Hijo, Jesús, es Dios y tiene la autoridad. Y Él es, como habíamos visto la vez pasada, es aquel ángel de Dios que estuvo en muchas oportunidades. Dice el versículo 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Si vemos 4 veces hablando de impíos, insiste él en esa situación. Vendrá a destruir y hacer juicio a aquellos ángeles que han sido guardados y a los que lo han rechazado. Y podemos, en estos tiempos, podemos ver claramente, por ejemplo, una de las doctrinas es del llamado profeta Smith, que creó, según él, fue entregado toda la palabra en planchas de oro, ¿no? Y es la doctrina de los mormones. Y es una falsa doctrina. De igual manera, los testigos de Jehová, también ellos han tergiversado mucho de la palabra. No creen en Jesús como Dios, no como un profeta. Y vamos a Hechos 20, del 29 al 30. Hechos 20 dice, porque yo sé, está hablando acá Pablo, cuando se despide de los ancianos en Éfeso. Dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes, en medio de vosotros, perdón, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años y noches y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, antes, cuando está despidiéndose en la iglesia de Éfeso, manifiesta a los ancianos
que van a venir estos falsos maestros. Y como lobos rapaces van a querer, dice, no van a perdonar el rebaño, van a arrebatar el rebaño, van a matar lo que ellos creen. Y exhorta a ellos que guarden el rebaño, que cuiden. Y es igual a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra, o estamos conociendo la palabra. Hay que guardarlo y hay que compartir esa palabra. La sana doctrina. Y, y, tratar de poder a la persona que se le da es enseñarles lo verdadero, no las cosas falsas. Lo que el Señor nos ha dejado como legado aquí en la Biblia. Dice, aquel que actúa en la creación, que vino para la salvación, será el que viene para el juicio. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Habla de los murmuradores. Dice que hablan suave de algo al oído de otra persona y hablar en su corazón acerca de otra persona, pero que esto lo manifiestan. Dice que son quejumbrosos y querellosos en algunas versiones, porque van a hablar, en este caso vamos a hacer una referencia, de la persona a la persona B. De una manera quejumbrosa, quejándose de todo, y lo que la murmuración provoca es una división en el corazón. Y hace que esta persona, al escuchar, alberga cosas contra la otra persona de quien están hablando. La murmuración produce división en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y lo confirman cuando nos dicen que estos viven por sus propias pasiones. Ellos, por sus propios deseos y lograr sus objetivos, van y hablan mal de otra persona. Ellos escogen hablar o adular a alguien por motivos de interés. Es decir, están dividiendo, separando el cuerpo de Cristo para poder conseguir un lucro. Ese es su interés. Como referencia, hemos manifestado el caso de Coré. Pero también vemos personas que viven de eso. Pueden estar en la iglesia, pero les gusta la murmuración. O no tienen nada que hablar. Si tú estás en la palabra, puedes hablar mucho de la palabra. Pero como no estás en la palabra, pues comienzas a blasfemar o a hablar mal de otro. Para crear, y es cizaña que está entrando dentro del trigo. Y es así como se corrompe el corazón de otra persona. Y decimos, y nos comienzan a hacer dudar. Pero si nosotros estamos bien cimentados, es decirle, bien, si me has venido a decir cosas así, mejor, si me va a hacer para mí un bien, dímelo. Si me va a hacer mal, mejor no me lo digas. Si me va a interesar, no me lo digas. Porque yo no voy a solucionar ese problema.
Pero son personas así, de ese tipo, que en vez de construir, destruyen. Como dice, son especialistas en escoger personas para que puedan ellos lucrar de aquello, sacar alguna ventaja. Y son personas interesadas fundamentalmente para cumplir el objetivo. Y muchas veces son como aquellas estrellas fugaces que vienen, hacen el daño y ¡pum!, desaparecen. O son aquellas, también esas estrellas fugaces que están un tiempo, aparecen y después desaparecen. Luego otra vez aparecen y otra vez desaparecen. Pero vienen no a dar, sino a corroer. Fundamentalmente, como dice, es que buscan a las personas que ellos ven que les pueden escuchar. Como yo, hay unas personas, dos personas ahí en el trabajo que son especialistas en eso. Y el otro día uno me contaba del otro, y le digo, bueno, discúlpame, le digo, pero la sartén le dice a la olla, no me tiznes. Me dice, ¿qué me quieres decir? Simplemente que los dos son iguales, o sea, él habla una cosa de ti y el otro habla igual de ti. Y no tengo nada que ver ahí. Le digo, ¿para qué me vienes a contar? Y son cosas que tú estás creando en tu mente. Dice que dijo. Cuando tú me dices dice, ya digo, ya, eso no, eso es falso. Y además le digo, lo fundamental que tú tienes que hacer es ir directamente a esa persona y decirle, mira, a mí me parece que está mal esto. Esa es la mejor forma. No ir a un tercero para que se vaya tergiversando las cosas. A las finales, cuando ya llega al oído del otro, ya es cosas diferentes. Porque todos le han aumentado y han quitado cosas y han puesto peores. Y son especialistas en eso. Pero si tú no le pones freno, pues entonces, como dice, van, van a ser tus caseritos. Constantemente te van a venir trayendo noticias, cosas, y te van, no solamente te van perturbando la mente, sino te van perturbando el corazón. Y lo que quieren ellos es muchas veces hacer que la vida que ellos llevan, así como dice, eh, la gracia me da la posibilidad de pecar, pues, ¿no? Pero no es así. Dios perdona el pecado, pero no es al que practica el pecado. Y estas personas, especialistas en la murmuración, se muestran tan santos y puros muchas veces. Hay gracias. Tú puedes hablar malas palabras y simplemente le dicen, no, eso no hace nada, no pasa nada. Hay veces fornicar. Ah, no, pero el Señor me va a perdonar. Oye, pero tu situación no es lo correcto. O sea, tú, si estás en la iglesia, si tú crees en Cristo, haz las cosas bien. Pues es que estamos en un mundo de Hollywood, pues, ¿no? Hollywood nos dio unas falsas enseñanzas y pensamos que son las que debemos seguir. Y muchas veces dicen, pero no, si no hay nada de malo, todos lo hacen. Tremenda justificación, todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y además porque vivimos en un tiempo de la gracia. Entonces, utilizan la gracia para dar rienda suelta al pecado.
Y los impíos se infiltran en medio de nosotros, pero no tienen la gracia del Santo Espíritu. Ahora, en el versículo 20, Judas nos exhorta, volviendo a la epístola de Judas. Vamos a leer hasta el 22, hasta el 23. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y como nos decía en los primeros versículos, Judas nos exhorta a contender ardientemente con nuestra fe. Y que en esta contienda, Dios nos guarda a nosotros de aquellos que se levantan en contra de pervertir, dividir a nosotros como cuerpo de Cristo y pervertir las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Él nos da las exhortaciones. Judas nos da, no nos dice podrían hacer, sino nos da una orden que nosotros debemos acordarnos, dice, de las enseñanzas dadas por los apóstoles y los profetas. Acordaos de las enseñanzas de los apóstoles. Quería leer en 2 de Pedro 3, del 15 al 18. Dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Acá Pedro resalta sobre el trabajo de Pablo. Muchos pensaban de que, bueno, habían contiendas, ¿no? Yo pienso de que los dos tenían una misión. Unos para los judíos y otro para los no judíos. Obedecer las escrituras que tienen revelación divina, debemos estudiarlas y escudriñarlas. Eso es lo que nos exige Judas. Escudriñar las escrituras, orar sin cesar, conocer la palabra. Si nosotros ignoramos las escrituras, vamos a dañar a nuestros hijos, a nuestra familia, porque estamos tergiversando la palabra si no la conocemos. Si no estudio la palabra, ¿cómo voy a identificar a los falsos maestros? ¿Cómo voy a identificar a los falsos maestros si yo no estudio la palabra, si yo no conozco la palabra, si no interiorizo la palabra? Y estos falsos maestros dicen que pervierten las escrituras. Nuestra carne fácilmente puede ser engañada cuando no perseveramos estudiando las escrituras. Y esto puede transformar nuestra fe. Recordemos
dice que permanezcamos en el Evangelio. Permanezcamos en el Evangelio. Orando en el Espíritu para una autoedificación. Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15 nos dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendiciese solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y cuando habla dice de orar espiritualmente, es cuando tú estás orando, y si tienes el don de la palabra, de hablar en lenguas, es hablar en el espíritu. Y hablar, dice, en el entendimiento es hablar normalmente. Pero te está dando esas dos opciones. Y si el Señor te revela que tú tienes el don de lenguas, habla en lenguas porque son la parte espiritual. Y es la forma como se comunica el espíritu al Señor. La segunda exhortación dice, ellos decían que la gracia les daba la libertad para vivir en una forma libertina. Según Judas, toma la gracia como una excusa para pecar. Esto es lo que nos dice Judas. Estos impíos tomaban la gracia para poder ser como excusa para poder pecar. Y lo importante es apartarnos de ellos. Si aprendamos a discernir, lo que tenemos que hacer es apartarnos. Y esto es importante, hermanos. Por eso él exhorta mucho el conocimiento de la palabra, el estar en oración para tener discernimiento. Y vemos que apartarnos de ellos, y Tito es bien tajante cuando habla en Tito 3:10. En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito es muy drástico. Muy bien. Romanos, no, pasamos, seguimos. Dice el punto 3 en el 20:21 nos da en las exhortaciones a los cristianos. Pero vosotros, hermanos, dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta edificación no solamente puede ser personal, esta edificación también puede ser congregacional, en equipo, en grupo, pero también es comunitaria. Nos edificamos cuando vivimos en armonía como hermanos. Quisiéramos, por el tiempo no puedo hablar mucho sobre Nehemías, es importante ese libro,
Me gustaría que ustedes lo puedan leer, meditar, cómo él reconstruyó las murallas de la ciudad. Y cuando se construyó las murallas, porque eran violadas constantemente por todos aquellos que querían robar y acechadas y evitar de que esa ciudad se vuelva a reconstruir. Pero el Señor usó a Nehemías y le dio una estrategia para poder levantar los muros en pleno momento de agresión. Y los soldados estaban con una mano, levantaban los muros y con la otra mano tenían la espada. Y a cada grupo le dio espacios de reconstrucción. Y venía Sanbalat y todos aquellos en contra de Nehemías y del pueblo y les trataban de desanimarlos. Pero llegaron a reconstruir los muros. Y cuando uno reconstruye su muro, tiene su propiedad, tiene su espacio definido, tiene las cosas y guarda las cosas de mayor valor que él tiene. En este caso, hablando de nuestra fe, de nuestra convicción en cuanto a la palabra. Entonces dice acá, edificaos. Y qué lindo es edificaos en comunidad, en la congregación. Y la palabra nos dice, cuando están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí presente. Y la edificación es santa. La unidad entre creyentes. Cuando hay esta unidad de creyentes, va a dejar sin fuerza y efectos a las divisiones causadas por estos impíos. Cuando nosotros tenemos esa unidad y vemos que hay alguien que murmura, que hace cosas, entonces no va a hacer daño ni a la persona que recibió ni a la congregación. ¿Por qué? Porque como estamos orando en unidad congregacional o comunitaria, pues entonces estas palabras se las lleva el viento. No van a hacer daño al corazón ni a la división de la congregación. Y cuando habla de la fe, se refiere fundamentalmente a las doctrinas que hay en las Escrituras del Evangelio, que es la santa doctrina, la sana doctrina, que es la base de la unidad. En 1 de Corintios 1:10 nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces ahí está advirtiendo, o sea, se había enterado de que había contiendas, pero él exhorta a que debemos tener unidad, hablar la misma cosa, tener un mismo conocimiento. Es un solo libro, un gran libro. No hay otra copia diferente, salvo de las otras doctrinas. Pero si nosotros tenemos la Biblia, pues no podemos hablar cosas diferentes. Vamos a hablar de distinta manera, pero en el fondo es lo mismo.
hablaos lo mismo. Hablemos todos las mismas cosas. Dice, y tener memoria, anhelar nuestra fe en la palabra que fueron dadas a los apóstoles. Y voy a dar, para que ustedes lo revisen, algunas lecturas. Y si no, dice segunda de Pedro, capítulo 2, 1, y luego el capítulo 3, 1 también. En primera de Timoteo, 4 del 1 para adelante. En segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Primera de Juan 4 del 2 al 6. Y ustedes van a ser edificados con esta palabra. En el versículo 19 dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales, y no tienen al Espíritu. Los sensuales o almáticos son aquellos intelectuales, científicos, y que muchas veces ellos dicen que son ateos. Estos niegan a Cristo, niegan la Biblia. Y Santiago, cuando hemos estado leyendo en Santiago 3, nos dice, desde el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Qué lindo mensaje. Y fundamentalmente, pero la sabiduría que es de lo alto, eso hay que interiorizarlo más. Podrían también anotar que podrían leer en Hechos 20, del 28 al 32, y Primera de Corintios 2, del 10 al 15. Y debemos orar, hermanos, en todo lugar y en el Espíritu, sea en el Espíritu Santo en todo lugar y en todo tiempo. En estos tiempos, como decían los apóstoles, en estos últimos tiempos, y que yo creo que están más cerca, es la oración lo que debe primar en nuestras vidas. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Tener el amor, tener amor. Y sabemos que Dios es amor. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso lo dijo, está escrito en 1 Pedro 4:8. Esperar el amor de Dios. Él nunca te falla. Él te da su amor. Muchas veces nos alejamos de Él porque pensamos que la falta que tenemos no nos va a perdonar. Y por eso, muchas veces, por ese pensar de que Dios no te va a perdonar, nos alejamos y somos presa fácil del enemigo. Volvemos al mundo. Y el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú conoces a una persona y no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Y perseveremos en la oración, nuevamente, en las Escrituras. Mantener el amor que es propio de cada uno de los cristianos. Guardar la misericordia para vida eterna, todo es en esperanza. Dice, segunda de Pedro nos dice, guardar pacientemente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tener esperanza. Guardar con esperanza y tener la esperanza que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para el juicio. Dice que debemos mostrar misericordia por los demás. La respuesta nuestra es mostrar la misericordia por los demás, con los que vacilan para ser instruidos. Y ahí nos dice mucho que al que vacila, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y algunos que dudan, convencedlos. Y cuando habla de salvar, arrebatándolos del fuego, es que quiere decir de aquellas personas que han recibido a Cristo, que han estado congregando, que conocen las palabras, que se bautizaron, que se tomaron la foto ahí, ahora ya no están con nosotros. Ahora están, pero ¿qué nos dice? Dice, salvad y arrebatar del fuego. Conocemos a muchos hermanos que han sido atraídos por el mundo o por otras doctrinas. ¿Cuál es nuestra misión? Salvar. Salvar a aquellos que se fueron. Que sabemos que no están en la doctrina del Señor, sino que ven ser alguien en algún lugar o estar profesando otra doctrina. Y aquellos que dudan, dice, convencerlos, exhortarlos, dar conocimiento de la palabra.
Que eso es lo que muchas veces nos falta hacer. Muchas veces decimos que así, pero me gustaría viajar a las misiones, pero a tu costado tienes un hermano que está para poder conversar con él y darle conocimiento más de la palabra. A veces no se pueden ir a las misiones, pero sí podemos hacer algunos estudios bíblicos con las personas que están comenzando en el cristianismo para que no se pierdan. Y a otros tener misericordia, dice, con temor, aborreciendo la ropa contaminada. Quiere decir que aquellos que están pecando, no es que vas a justificar su pecado, sino que vas a poner, como dice él, las cosas, los puntos sobre la I, para decirle, esto es pecado, esto no es que porque el Señor te va a perdonar, puedes seguir pecando. No es porque el Señor te va a perdonar, puedes hablar lo que tú quieras y maldecir y todas las cosas. No es porque el Señor te va a pecar porque pues, te tiraste una gran borrachera y listo. O no es que el Señor, cuando tú lo ofendes, darle su segundo plano al que te creó, al que te dio. Y muchas veces vemos esto. Me hace recordar a la hermana de República, que decía, muchos vienen a pedir oración para conseguir un trabajo. El Señor les concede el trabajo. Cuando ya tienen el trabajo, dejan de seguir a Dios o a Cristo por lucrar. Ya no trabajo 40 horas, sino puedo trabajar 60 horas semanales, 70 horas. Hubo un caso de una persona que trabajó cerca de 100 horas a la semana. Y siempre que se le invitaba a los estudios bíblicos, decía, sí, 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 voy a ir. Pero nunca se aparecía. Y así hay muchas personas que mientras no tenían, clamaban. Y cuando tienen, se olvidan. Entonces crearon su Dios. Y eso a Dios es aborrecible. Es muy celoso. Señor, gracias por esta palabra de exhortación de Judas, de tu medio hermano, que nos da a entender y saber que los tiempos son cortos y que nos das exhortaciones y nos das obligaciones para como cristianos, seguidores tuyos, comprometidos contigo, lo tenemos que hacer. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias por el tiempo.